Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Era una tarde de otoño cuando decidí dar un paseo por el campo. Había estado viviendo en la ciudad durante años y necesitaba escapar de la rutina, de las mismas caras, los mismos edificios y el ruido constante. Así que tomé el coche y conduje sin rumbo, buscando un lugar apartado donde pudiera sentir la quietud y la soledad que tanto había anhelado. Después de una hora de camino, comencé a adentrarme en una zona más boscosa. El paisaje cambiaba rápidamente, y me vi rodeado por árboles altos y espesos, cuyos troncos parecían formar un túnel natural. No sabía exactamente dónde estaba, pero me sentía libre, lejos de las preocupaciones. Después de un rato, al girar por una curva, vi lo que parecía ser una casa a lo lejos, entre los árboles. La construcción se destacaba por su antigüedad, con las paredes de ladrillo desmoronadas por el tiempo y las ventanas rotas que apenas dejaban entrar la luz del sol. La casa parecía abandonada, como una ruina olvidada por todos. Algo en mi interior me impulsó a acercarme. No soy de los que se asustan fácilmente, y la idea de explorar un lugar así, por extraño que fuera, me atraía. Detuve el coche a un lado del camino y salí. No había señales de vida. El silencio que reinaba en el lugar era absoluto, casi incómodo. El aire estaba cargado de humedad, y el crujido de las hojas secas bajo mis pies me parecía el único sonido que rompía la quietud. Me acerqué lentamente a la casa, observando cada detalle. El jardín, cubierto de maleza, mostraba signos de abandono, pero la estructura parecía sólida, a pesar del paso del tiempo. La puerta principal, de madera desgastada, estaba cerrada, pero la ventana más cercana tenía los cristales rotos, lo que permitía ver el interior. Decidí entrar. La casa estaba fría. No había una sola señal de que alguien hubiera estado allí recientemente. El polvo cubría todo, y el aire era pesado, como si la casa estuviera atrapada en un pasado que no quería soltar. Caminé por el vestíbulo, mirando a mi alrededor. La luz era tenue, pero suficiente para ver que la casa tenía una antigüedad notable. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían haber sido dejados en su lugar hacía mucho tiempo. Me dirigí hacia el pasillo que llevaba a lo que supuse sería el salón. Al pasar por una puerta abierta, algo llamó mi atención. En el suelo, cerca de una ventana rota, había un pequeño cuaderno. Me agaché para recogerlo, con curiosidad. El cuaderno estaba envejecido, con las tapas de cuero descoloridas. Al abrirlo, descubrí que las páginas estaban llenas de escritura, algunas casi ilegibles debido al paso del tiempo. No podía evitar leer. Algo en la caligrafía, algo en las palabras, me hizo sentir como si alguien me estuviera contando una historia que necesitaba conocer. Las primeras páginas hablaban de la familia que había vivido allí, los Martínez. Parecía una familia común, pero lo que me llamó la atención fue la fecha. La última entrada databa de hace más de 30 años, justo antes de que la casa fuera abandonada. El cuaderno hablaba de algo extraño. La última página decía, hoy, algo sucedió. Algo que no puedo entender. La casa no es lo que parece. Hay algo aquí. Algo que no podemos ver. Esa última frase me dejó inquieto, pero no podía dejar de leer. Sin embargo, antes de poder continuar, un ruido proveniente del piso superior me hizo detenerme. Un leve crujido, como si alguien caminara sobre las tablas del piso. Miré hacia las escaleras que conducían al segundo piso. No había nadie a la vista, pero sentí una presencia, una sensación extraña de que no estaba solo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí investigar. Subí las escaleras con cautela, mis pasos resonando en el suelo polvoriento. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y el sonido se amplificaba en la quietud de la casa. Al llegar al segundo piso, el pasillo estaba oscuro, y las puertas cerradas a ambos lados parecían selladas por el tiempo. A medida que caminaba por el pasillo, la sensación de que algo me observaba se intensificaba. Mis pasos se hicieron más lentos, pero mi curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegué a la última puerta, al final del pasillo. Estaba entreabierta. Cuando la empujé, la habitación reveló lo que parecía ser una vieja biblioteca. Las estanterías, llenas de libros polvorientos, ocupaban casi toda la pared. En el centro de la habitación,
había una mesa con una lámpara apagada. En la pared opuesta, una ventana rota permitía que la luz entrara, iluminando parcialmente el interior. Lo primero que noté fue la silla en el centro de la habitación. Estaba vacía, pero algo sobre ella me resultaba extraño. Estaba colocada de manera que parecía esperar a alguien, como si alguien hubiera estado sentado allí poco antes de mi llegada. No podía quitarme la sensación de que algo o alguien me estaba observando. De repente, escuché un sonido proveniente del rincón más oscuro de la habitación. Un crujido suave, como si algo se moviera en las sombras. Mi instinto me dijo que debía irme, pero antes de darme vuelta para salir, vi algo en la pared. Una foto antigua, amarillenta por el paso del tiempo, colgada de forma algo descuidada. Me acerqué a la foto. Era una imagen de una familia, probablemente los Martínez. Los padres, 2 niños pequeños, y lo que parecía ser una sirvienta. La imagen estaba enmarcada en madera envejecida, y lo que más me llamó la atención fue la mujer en el centro de la foto. Su rostro me resultaba familiar, aunque no podía entender por qué. Algo en sus ojos, algo en su mirada, me hizo sentir incómodo. No pude apartar la vista de ella. Algo en la foto me inquietaba, pero no podía identificar qué era. Cuando levanté la vista para seguir explorando, noté algo extraño. La habitación, que antes estaba vacía, parecía tener una nueva presencia. Algo en el aire había cambiado. Los muebles, las estanterías, las ventanas rotas, todo parecía diferente, como si hubiera algo o alguien más en la habitación conmigo. De repente, escuché un ruido, fuerte y claro, que provenía de la planta baja. Un ruido de pasos. No podía ser. Estaba completamente seguro de que la casa estaba vacía, pero allí estaban. Los pasos. Se acercaban. Los pasos seguían acercándose. Eran pesados, firmes, como si alguien estuviera caminando por el vestíbulo de la planta baja. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía haber alguien aquí? La casa estaba vacía, o al menos eso pensaba yo. ¿Quién más podía estar en este lugar? Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado entre la confusión y el miedo. Los pasos no paraban. Se escuchaban cada vez más cerca. Estaba a punto de salir corriendo, pero algo me detuvo. Un pensamiento que me cruzó por la cabeza. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si la casa no estaba vacía? Los pasos llegaron hasta la base de la escalera. Era un sonido tan claro, tan real, que mi piel se erizó de inmediato. Sabía que alguien estaba ahí, pero no podía ver nada. No había nadie en el pasillo, ni en la planta baja. ¿Era posible que la casa jugara con mi mente de esta forma? Sin embargo, la tensión aumentaba. La presencia que sentía a mi alrededor no podía ser ignorada. Algo estaba observándome desde las sombras. Algo que no pertenecía a este mundo, pero que, de alguna manera, aún estaba atado a esa casa. Decidí avanzar con cautela. No quería hacer ruido, no quería alertar a esa presencia. Caminé lentamente hacia el pasillo, hasta el borde de las escaleras, con la esperanza de que la figura desapareciera, que fuera solo mi mente jugando trucos. Pero al llegar a la barandilla, lo vi. Un hombre estaba de pie en la planta baja, a la entrada del vestíbulo. Era una figura alta, vestida con un traje anticuado, que parecía salido de otra época. Sus ojos eran oscuros, inquebrantables, y su rostro, aunque visible, estaba borroso, como si estuviera distorsionado por algo que no podía entender. La luz que se filtraba a través de las ventanas rotas iluminaba parcialmente su figura, creando sombras que parecían moverse con vida propia. No podía moverme. Estaba atrapado en su mirada. Algo en mí me decía que debía alejarme, pero no podía. Estaba paralizado, como si algo me estuviera reteniendo en ese mismo lugar. De repente, el hombre dio un paso hacia atrás, como si me invitara a seguirlo. No sabía qué hacer. No sabía si debía huir o quedarme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. El hombre comenzó a caminar hacia las escaleras, subiendo lentamente, como si estuviera esperando que yo lo siguiera. No pude evitarlo. La curiosidad me impulsaba, me arrastraba hacia él. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero de alguna manera sentí que debía seguirlo. El hombre no miraba hacia atrás. No tenía que hacerlo. Sabía que lo seguiría. Subí las escaleras detrás de él, sin saber si estaba soñando o si todo esto era real. La casa, antes vacía y oscura, ahora parecía viva, llena de ecos y murmullos.
Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y la oscuridad se hacía más densa con cada paso que daba. Cuando llegué al segundo piso, el hombre desapareció en una de las habitaciones al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta de par en par, como si me estuviera invitando a entrar. Mi mente me decía que debía irme, que todo esto no era normal. Pero mi curiosidad no me permitió dar la vuelta. Caminé hacia la habitación, pasando por el pasillo silencioso. Al llegar a la puerta, la oscuridad del interior me envolvió. No podía ver nada, pero sentí una presencia, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir que no debía estar allí. Entré en la habitación. El aire estaba pesado, denso, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, pero lo que más me llamó la atención fue la pared frente a mí. Allí, en medio de la oscuridad, había algo colgado, una gran foto, enmarcada, que parecía ser una fotografía antigua. Me acerqué a la foto. La imagen estaba descolorida, pero aún se podía distinguir a la familia Torres. Los padres, 2 niños pequeños, y una mujer que no había visto en la foto anterior. La mujer tenía el mismo rostro que la figura en el pasillo, la misma mirada fija, pero lo que realmente me perturbó fue su expresión. Parecía estar observándome, como si me estuviera esperando. Al observarla más de cerca, me di cuenta de algo más. Detrás de la familia, en el fondo de la foto, había una sombra. No era algo que pudiera distinguir claramente, pero era lo suficientemente visible como para darme cuenta de que no era parte de la escena original. La sombra parecía moverse, como si estuviera desplazándose detrás de la familia. Miré la foto, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo no estaba bien. Las piezas no encajaban. No sabía cómo, pero sabía que esa foto no debía estar allí. Al igual que la figura del hombre, todo en esa casa parecía estar fuera de lugar. De repente, escuché el ruido de pasos nuevamente, esta vez más cercanos. No venían de abajo ni del pasillo. Venían de la habitación misma. Los pasos fueron seguidos por un leve susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, demasiado bajo para comprender lo que decía. Sin embargo, la sensación de ser observado era más intensa ahora que nunca. Algo o alguien estaba cerca, observándome desde la oscuridad. Me giré hacia la puerta, buscando una salida, pero la puerta que había dejado abierta se cerró lentamente, sin que yo la tocara. El sonido de la madera crujió, y la presión en el aire aumentó, como si todo el lugar estuviera a punto de desmoronarse. La figura del hombre apareció nuevamente en el umbral de la puerta, su rostro sombrío y su mirada fija en mí. «Has encontrado lo que buscabas», dijo, aunque no estaba seguro de si realmente había hablado o si solo lo había pensado. El hombre seguía allí, en el umbral de la puerta. Su presencia era tan fuerte que me sentí completamente inmovilizado, como si el aire se hubiera vuelto denso, impenetrable. No podía respirar con normalidad, y cada uno de mis pensamientos parecía estar siendo absorbido por la mirada fija de aquel ser. No podía ver su rostro completamente, solo la oscuridad que lo rodeaba, como si la sombra fuera una extensión de él mismo. Mi mente estaba confundida, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. El hombre no decía nada más, pero su presencia era tan abrumadora que su silencio lo decía todo. Era como si estuviera esperando algo de mí, algo que yo no entendía. Sin embargo, algo en su actitud me hizo darme cuenta de que no estaba ahí para hacerme daño. No era una amenaza directa, sino algo mucho más aterrador. La casa misma, la foto, la sensación de que no estaba solo, todo encajaba de una manera que no podía procesar. Los pasos de nuevo. Pero ahora no venían de ningún lado en particular. Eran como un eco, un sonido lejano que llenaba la habitación, aunque el lugar seguía en silencio. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración, pero al abrirlos, la figura del hombre había dado un paso hacia mí. No se movió rápido, pero con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, y la sensación de claustrofobia aumentaba. Sin embargo, cuando estaba a un par de metros de mí, detuvo su avance y levantó una mano, señalando hacia la pared. Allí, en la esquina más oscura de la habitación, había algo que no había notado antes. Un pequeño objeto, que parecía estar casi fusionado con las sombras. Me acerqué lentamente, a pesar de la creciente sensación de peligro. Era una caja. Pequeña, de madera envejecida, con detalles tallados a mano. Al principio, no podía entender qué era, pero cuando la toqué, sentí un estremecimiento recorrerme de pies a cabeza. La caja estaba cerrada, pero al mirarla con más atención, vi que tenía una especie de mecanismo oculto.
Con un poco de esfuerzo, logré abrirla. Dentro, había algo que nunca esperé encontrar. Un papel enrollado, tan antiguo que parecía a punto de desintegrarse al tocarlo. Lo saqué con cuidado y, al desplegarlo, vi lo que estaba escrito. No estaba en ningún idioma que conociera, pero las palabras eran familiares de alguna manera. Al principio, me sentí perdido, pero algo en mi interior me decía que debía continuar leyendo. El último sacrificio no debe ser interrumpido. La casa recuerda. Los vivos y los muertos están unidos. Mi cuerpo se tensó al leer esas palabras. No entendía lo que significaban, pero la sensación de horror se apoderó de mí. Las palabras parecían estar relacionadas con todo lo que había sucedido en esa casa, con lo que había visto en la foto, con el hombre que estaba frente a mí. Algo siniestro estaba detrás de todo esto, algo que había estado oculto durante años, esperando a ser descubierto. Al alzar la vista, el hombre ya no estaba tan cerca. Estaba de pie, a lo lejos, observándome con una calma que me desarmaba. No podía escuchar su respiración, pero sabía que me estaba observando con atención. Mi mente, que había estado luchando por comprender, ahora comprendía demasiado bien lo que estaba sucediendo. La casa no era solo un refugio o un lugar olvidado. Era un lugar donde los recuerdos no morían, donde las almas atrapadas no encontraban descanso. El hombre habló de nuevo, aunque no de manera verbal. Fue un pensamiento que surgió en mi mente, claro y directo: este es el lugar donde todo se une. Donde los vivos y los muertos pueden coexistir, pero a un precio. Una idea me golpeó con fuerza. ¿El precio de qué? ¿Qué quería decir con eso? ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto? La casa no me había atrapado por casualidad. Algo en mi interior me decía que yo también era parte de esa historia, que al entrar había algo que había comenzado a enlazarme con la oscuridad de ese lugar. La sensación de claustrofobia aumentaba. Las paredes de la habitación parecían cerrarse, aunque no se movían físicamente. Era una presión psicológica, una sensación de estar atrapado en un lugar que no podía escapar. La puerta, que había estado abierta antes, ya no lo estaba. La casa me había aislado, como si me estuviera reteniendo en su interior. Con el papel aún en las manos, me dirigí hacia la ventana, intentando buscar algo, alguna señal de que aún podía salir. Pero al acercarme a la ventana, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo, no solo vi mi rostro, sino también el rostro del hombre, parado justo detrás de mí. Pero en ese reflejo, sus ojos no eran oscuros ni vacíos. Eran profundamente humanos, llenos de desesperación. De repente, el hombre levantó la mano y señaló hacia la puerta cerrada. Un murmullo, casi imperceptible, comenzó a llenar la habitación. Era como si la casa misma estuviera susurrando, transmitiendo algo que no podía entender. No sabía si lo que escuchaba era real o producto de mi mente, pero las palabras parecían claras: recuerda lo que olvidaste. La puerta se abrió con un crujido. No lo había hecho yo. La casa lo hizo. Algo en ella me había permitido salir, pero de una manera diferente. Al mirar hacia el pasillo, no vi el mismo lugar que había visto antes. El pasillo estaba alargado, y las sombras parecían más densas. Como si la casa se estuviera reconfigurando, preparándose para algo más. El hombre, o lo que sea que había sido, desapareció. No se desvaneció ni se fue, simplemente dejó de estar allí. Su presencia se disipó como una niebla. Tomé una respiración profunda, sin saber cómo debía reaccionar. Corrí hacia la salida, esta vez sin mirar atrás. Cuando finalmente salí, el aire exterior me golpeó con fuerza. El sol estaba bajo en el horizonte, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La casa ya no era solo un lugar antiguo. Era un vínculo entre lo vivido y lo muerto, un lugar donde los recuerdos no quedaban atrás, sino que se quedaban atrapados, esperando ser liberados. Al alejarme de la casa, miré hacia atrás, y por un breve momento, vi una figura de pie en la ventana rota, observándome. No era el hombre. Era la mujer de la foto, la misma mirada vacía, como si me estuviera recordando que había algo más, algo que no entendía. No era la primera vez que me adentraba en una casa abandonada, ni mucho menos. En mi juventud, solía hacer todo tipo de exploraciones por lugares deshabitados, buscando historias que contar, alguna vieja reliquia o simplemente la emoción de lo prohibido. Con los años, esa fascinación por los lugares olvidados se convirtió en una especie de pasatiempo. No me asustaban las casas vacías,
aunque siempre había algo inquietante en ellas, una sensación de que todo en el lugar estaba a punto de hablar, pero nadie lo hacía. Esta vez, sin embargo, algo en mí me decía que esta casa sería diferente. Había oído hablar de ella en el vecindario. Algunos vecinos decían que había sido abandonada hace más de 50 años, mientras que otros aseguraban que hacía apenas una década alguien la había dejado atrás. Nadie parecía recordar exactamente qué había sucedido allí, y eso me intrigó más que cualquier otra cosa. A veces, las casas olvidadas tienen una historia más compleja de lo que parece. Decidí ir solo. No por valentía, sino por la necesidad de entender por mí mismo lo que había detrás de todo eso. Llegué una tarde soleada, con la luz aún suficiente para darme una visión clara del lugar. La casa se encontraba al final de una calle tranquila, rodeada de árboles altos y viejos que parecían haberla estado protegiendo durante años. La puerta, aunque parcialmente rota, seguía siendo la entrada principal. La ventana más cercana estaba cubierta por cortinas rotas y polvorientas, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo. Al acercarme, sentí una leve presión en el pecho. Era extraño, casi como si la casa misma estuviera percibiendo mi presencia. No lo había notado antes, pero al estar más cerca, pude ver que la casa no solo estaba desordenada, sino que parecía casi intacta en su interior. Las ventanas rotas no habían dejado entrar demasiada luz, lo que mantenía el ambiente oscuro y opresivo. Sin embargo, pude distinguir una figura en la sala principal, un mueble que se mantenía allí, intacto, a pesar de la capa de polvo que cubría todo. Empujé la puerta, y ésta se abrió sin esfuerzo, como si me estuviera esperando. La casa no ofrecía resistencia. Era como un espacio vacío, una estructura sin vida, pero de alguna manera me sentí observado desde el momento en que puse un pie en el umbral. El vestíbulo estaba completamente cubierto por telarañas, y las escaleras que se elevaban al segundo piso crujían bajo mi peso, como si intentaran advertirme de algo. No había muebles en la entrada, solo el eco de mis pasos. Avancé lentamente hacia el salón, que estaba al fondo, y fue allí donde la sensación de incomodidad se hizo más intensa. Era un salón grande, con techos altos y una chimenea en la pared principal, pero lo que me llamó la atención fue la mesa en el centro de la habitación. Estaba perfectamente alineada, con varias sillas alrededor, y sobre ella, algo extraño, una taza rota. No parecía que alguien hubiera dejado la taza ahí por accidente. Estaba colocada de manera tan precisa que parecía haber sido puesta allí a propósito. Era el único objeto en el lugar que no parecía estar cubierto de polvo, como si alguien la hubiera usado recientemente. El aire estaba espeso, y me sentí incómodo. Decidí avanzar hacia la mesa para examinar la taza más de cerca. La porcelana estaba rota, pero aún conservaba algunos detalles finos. Al mirar en su interior, vi algo que me heló la sangre. Dentro de la taza, había algo que parecía sangre seca, marrón y espesa, como si alguien la hubiera usado hacía días o incluso semanas. Estaba claro que nadie había tocado esa casa en mucho tiempo, pero de alguna manera, esa taza no encajaba. Me aparté rápidamente de la mesa, y al girarme, vi algo extraño en el espejo que colgaba cerca de la chimenea. No era mi reflejo lo que vi, sino una sombra, algo que se desvaneció tan rápido que me hizo dudar si realmente lo había visto o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. El espejo era viejo, y las manchas de humedad que cubrían su superficie dificultaban la visión. No me detuve a observar más, pero la sensación de incomodidad se convirtió en una presión palpable, como si alguien estuviera a punto de aparecer. Decidí continuar explorando. Subí las escaleras con cautela, sabiendo que el lugar podría estar más deteriorado de lo que parecía a simple vista. Los peldaños crujían bajo mis pies, y el aire se volvía más denso con cada paso. Llegué al pasillo del segundo piso, y allí, al fondo, había una puerta cerrada. Al principio, no le presté mucha atención, pero algo en su ubicación me pareció extrañamente significativa. La empujé con suavidad, y la puerta cedió. Al entrar, la habitación era pequeña, casi claustrofóbica, con una ventana rota que dejaba entrar la luz gris del atardecer. En el centro, había una cama, pero lo que realmente me sorprendió fue lo que había sobre la mesa junto a la cama, un retrato enmarcado. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más frío. El retrato mostraba a una familia, 2 adultos y un niño pequeño, todos con expresiones serias, pero lo que más me llamó la atención fue el hombre en el centro de la foto. Tenía el rostro pálido, y una mirada que parecía vacía, como si estuviera mirando a través de algo, no a las personas que estaban frente a él.
Algo en su expresión me resultaba inquietante, pero no podía identificar exactamente qué era. Al alejarme, me di cuenta de que había algo extraño en la habitación. A lo largo de la pared, había marcas. Eran como rayas, desgastadas por el tiempo, pero claramente visibles. No eran marcas de muebles o algo que pudiera haber sido causado por el uso cotidiano. Parecían más como si algo se hubiera arrastrado por la pared, algo con garras. La sensación de ser observado se hizo más fuerte, y me sentí atrapado, como si alguien estuviera esperando que encontrara algo más en la habitación. Pero antes de que pudiera explorar más, un sonido me hizo detenerme. Era un susurro, suave, pero claro. Venía del pasillo. Mi corazón dio un vuelco. No estaba solo. Había algo en la casa conmigo, algo que no era humano, algo que había estado esperando. El susurro se hizo más fuerte. Al principio, pensé que era solo el viento, o quizás el crujido de las maderas, pero no. Era demasiado claro, demasiado cercano. El sonido venía del pasillo, justo afuera de la habitación. Algo no encajaba. Me quedé allí, quieto, intentando identificar lo que estaba sucediendo. La sensación de ser observado, que antes había sido sutil, se convirtió en una presencia palpable, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, esperando que reaccionara. Decidí acercarme a la puerta. Mis movimientos eran lentos, casi mecánicos, mientras mi mente intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo. Empujé la puerta con suavidad, haciendo el menor ruido posible. Al abrirla, no vi nada en el pasillo, pero el aire estaba más frío que antes. El susurro seguía, pero ahora era más un murmullo, algo inaudible a simple oído, pero claramente presente. Me sentí como si no estuviera solo, como si la casa, en silencio, estuviera llena de algo que no podía ver. Me asomé al pasillo. Todo parecía en orden, pero no pude evitar la sensación de que algo no encajaba. El pasillo se alargaba ante mí, las sombras parecían moverse por sí solas, como si estuvieran tomando forma. El lugar estaba cubierto de polvo, pero las huellas que dejaban mis pies sobre el suelo de madera eran las únicas que rompían la quietud. Decidí caminar, con paso firme, pero mi respiración se aceleraba cada vez más. El susurro se transformó en un sonido más definido, algo como un murmullo de voces lejanas, de murmullos ininteligibles. Sentí que las paredes se estrechaban a mi alrededor. Mi instinto me decía que debía salir de la casa, que algo no estaba bien, pero la curiosidad, ese impulso humano que no podía controlar, me llevó a seguir adelante. De repente, los susurros cesaron. La casa quedó en un silencio absoluto, como si todo lo que había estado ocurriendo en ese lugar hubiera sido solo una ilusión. Pero no era una ilusión. Sentí algo en el aire, algo que me hacía sudar a pesar del frío que rodeaba el lugar. Me detuve en seco, mirando hacia las sombras del pasillo. Algo se movió, algo que no pude ver. Pero lo sentí. Era como una presencia que no podía identificar, como si estuviera siendo observado por algo o alguien que no podía comprender. Me adelanté más, y vi la puerta al final del pasillo. Era la puerta del salón principal, la que antes había estado cerrada, pero ahora estaba abierta. Sin pensarlo, me dirigí hacia allí. Pero al acercarme, algo extraño sucedió. La luz que antes entraba por la ventana rota se apagó, como si una nube oscura la hubiera absorbido. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Sin embargo, algo me impulsó a entrar. El interior del salón estaba tal como lo había dejado, pero ahora, al entrar, sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Los muebles que antes estaban cubiertos de polvo parecían más oscuros, como si la luz de la casa misma los hubiera consumido. La chimenea, antes apagada, ahora estaba encendida, pero la llama era de un color negro, extraño, que no correspondía con nada natural. Era una llama que parecía no estar hecha de fuego, sino de oscuridad. Miré hacia la mesa, donde la taza rota seguía en su lugar, pero ahora había algo más en la mesa. Un objeto pequeño, cubierto por un trapo. Al acercarme, lo quité con cuidado, y lo que encontré me dejó helado. Era un reloj antiguo, con una esfera dorada, pero lo más extraño de todo era que las manecillas estaban detenidas, marcando una hora en particular, las 3:17. No entendía por qué el reloj estaba allí, ni por qué estaba marcado a esa hora en específico. La sensación de que algo estaba mal aumentó. Tomé el reloj en mis manos, y al instante, una brisa fría pasó por la habitación, haciendo que las sillas a mi alrededor se movieran ligeramente. Mi mente comenzó a conectar las piezas, pero no quería hacerlo. No quería darme cuenta de lo que había detrás de todo esto.
Algo en ese reloj, algo en esta casa, estaba más allá de mi comprensión. De repente, un sonido fuerte resonó en el pasillo. Fue un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Corrí hacia la puerta, pero al pasar por el umbral, vi algo que me paralizó. Una sombra, alta y delgada, se erguía al final del pasillo. La figura era borrosa, como si estuviera formada por la misma oscuridad que la rodeaba. No podía ver su rostro, pero sabía que no era una simple ilusión. No era algo que mi mente hubiera inventado. La figura comenzó a moverse hacia mí, con pasos lentos, pesados, como si cada uno de ellos estuviera cargado con la misma gravedad que la casa misma. Mi respiración se cortó. No podía moverme. No podía escapar. La figura siguió avanzando, más cerca, hasta que finalmente la vi de frente. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, con ropas viejas y un rostro que estaba tan distorsionado por las sombras que no podía distinguir sus facciones. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me perturbó. No eran ojos humanos. Eran completamente negros, vacíos, como pozos sin fondo. Era como si no hubiera nada detrás de ellos, como si su existencia fuera solo una forma de reflejar la oscuridad. ¿Qué quieres de mí? No podía creer que hubiera hablado en voz alta, pero lo hice. Mi cuerpo ya no respondía, y la casa me había atrapado, pero no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta allí. La figura no respondió. Solo se acercó más, y cuando estuvo a menos de 1 metro de mí, extendió una mano. Algo frío, tan frío que sentí que mi piel se congelaba, tocó mi rostro. No pude gritar, no pude reaccionar, pero de alguna manera, sabía que la casa no me iba a dejar ir. De repente, la figura desapareció. No en un destello de luz ni de oscuridad, sino que simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El aire se despejó, y todo volvió a la calma. Pero yo no podía quedarme más tiempo. Había algo en la casa que no estaba dispuesto a entender. Algo que no quería comprender. Corrí hacia la puerta principal, y al abrirla, la luz del día me golpeó con fuerza. Pero no fue suficiente para calmar la inquietud que me había dejado ese encuentro. Mientras me alejaba de la casa, miré hacia atrás, y vi una figura en la ventana. La misma figura, con los mismos ojos vacíos. La casa no me había dejado ir. Y nunca lo haría. Había algo en la casa que me atraía. No era solo la desolación que la rodeaba, ni la historia turbia que susurraban los pocos habitantes del pueblo. Era la sensación de que había algo más, algo oculto detrás de las paredes deterioradas, algo que me invitaba a entrar, aunque sabía que no debería. La casa no estaba lejos de la ciudad, apenas a unas 3 o 4 horas en coche, pero su ubicación estaba tan oculta entre los árboles que parecía estar alejada de todo. Había oído hablar de ella muchas veces. La gente del pueblo decía que había sido la residencia de la familia Martínez, una familia respetable que desapareció misteriosamente hacía más de 20 años. Algunos decían que se habían mudado sin dejar rastro, otros hablaban de tragedias, pero pocos sabían la verdad. Después de su desaparición, la casa quedó vacía, y nadie se atrevió a acercarse. Cuando decidí ir, no fue por morbo ni por curiosidad morbosa. No era un investigador ni un periodista buscando una historia sensacionalista. Solo necesitaba saber. Saber por qué, después de tantos años, la casa seguía allí, intacta, esperándome. A medida que me acercaba, mi interés crecía. El miedo y la ansiedad se combinaban con una extraña sensación de que algo me llamaba, como si la casa supiera que yo iba a llegar. El camino que conducía hasta ella era estrecho y serpenteante. A medida que me adentraba en el bosque, la luz del sol comenzaba a desvanecerse, dejando paso a una sombra espesa que cubría todo. La carretera se estrechaba, y los árboles, altos y oscuros, parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran decirme que no debía continuar. Finalmente, vi la casa. En medio de la niebla que se había levantado, su silueta apareció frente a mí. Era grande, de 3 plantas, con un diseño antiguo que no podía pertenecer a ninguna época reciente. Las ventanas estaban rotas, y las paredes parecían carcomidas por el paso del tiempo. No había señales de vida. El aire estaba tan quieto que se podía sentir la opresión. La casa estaba allí, desmoronándose lentamente, pero permanecía sólida, como si desafiara la naturaleza misma. Mi primer impulso fue dar la vuelta, dejar el coche allí y marcharme, pero algo me detenía.
Algo dentro de mí me decía que debía entrar. No sabía qué esperaba encontrar, pero no podía irme sin saberlo. Al acercarme a la entrada, noté que la puerta estaba entreabierta. La empujé con cautela, y al abrirla, un crujido profundo llenó el aire. El vestíbulo estaba oscuro, y un olor a humedad me golpeó de inmediato. El polvo cubría todo, y el aire era espeso, como si la casa no hubiera sido tocada por nadie en años. Sin embargo, había algo en el ambiente que no encajaba. Algo no estaba bien. Recorrí el vestíbulo, mis pasos resonando en el silencio absoluto. Las escaleras que conducían al segundo piso crujían, y un leve eco me seguía mientras caminaba. El lugar estaba desordenado, pero en cada rincón parecía haber algo más. Algo que se me escapaba. La casa estaba vacía, pero de alguna manera, no lo estaba. No podía explicarlo, pero sentía que algo me observaba. La primera habitación que encontré era un salón grande, con muebles rotos y cortinas que colgaban a pedazos. Al fondo, había una chimenea apagada, con cenizas viejas esparcidas por el suelo. Me acerqué a la ventana rota, y cuando miré hacia afuera, vi un paisaje desolado. Los árboles que rodeaban la casa parecían más oscuros que nunca, como si estuvieran al acecho. Decidí subir al segundo piso. Las escaleras crujían más con cada paso, como si me estuvieran advirtiendo que no debía continuar. Pero algo me empujaba a seguir adelante. No sabía qué esperaba encontrar, pero el deseo de descubrirlo era más fuerte que el miedo. Al llegar al segundo piso, el pasillo estaba igual de oscuro que el vestíbulo. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero había algo en una de ellas que me llamó la atención. Estaba entreabierta, y algo me dijo que debía entrar. No pude evitarlo. La empujé suavemente, y al abrirla, me encontré con una habitación extrañamente intacta. La habitación estaba decorada como si alguien hubiera vivido allí recientemente. El aire estaba fresco, y los muebles, aunque cubiertos de polvo, parecían haber sido limpiados en algún momento. La cama, aunque vieja, estaba bien hecha, y sobre la mesa, había una taza de té, medio llena, con el borde astillado. El extraño detalle era que todo en la habitación estaba en su lugar, como si alguien la hubiera dejado con prisa, pero no con la desidia de una casa abandonada. Me acerqué a la mesa y miré la taza. Estaba fría, pero aún parecía haber sido utilizada. Al mirarla más de cerca, me di cuenta de que había algo más en la habitación que no había notado antes. En la pared, una foto enmarcada. La foto mostraba a una familia, de pie frente a la casa, con una sonrisa forzada. El hombre y la mujer estaban de pie, abrazando a dos niños pequeños. Pero lo que me hizo detenerme fue la mujer. Su rostro era familiar, y aunque no sabía por qué, algo en ella me pareció inquietante. La foto estaba fechada, y la fecha coincidía con el tiempo de la desaparición de la familia. Sin embargo, en la esquina de la imagen, una sombra parecía estar al acecho, una sombra que no correspondía con los miembros de la familia. No sabía por qué, pero sentí que debía salir de la habitación. Algo no estaba bien, y aunque no sabía qué era, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Dejé la foto en su lugar, pero algo me decía que debía irme. Sin embargo, al girarme para salir, escuché un sonido. Un crujido, seguido por un leve susurro. El crujido sonó de nuevo. Esta vez, no fue solo una vibración en el aire. Era un sonido claro, proveniente del pasillo. Como si algo, o alguien, estuviera moviéndose entre las sombras. Me quedé allí, en la puerta de la habitación, paralizado, observando el pasillo vacío. La casa había quedado en silencio una vez más, pero esa sensación extraña, esa presión en el aire, no se había disipado. El crujido continuó, pero ahora me sonaba más cercano, como si alguien estuviera caminando hacia mí desde el final del pasillo. Respiré profundamente, intentando calmar mis nervios. Sabía que no había nadie en la casa. No podía haberlo. El pueblo entero pensaba que esta casa estaba abandonada, vacía. Las historias decían que la familia Martínez se había ido sin dejar rastro, y nunca nadie había regresado a esta casa. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Decidí salir del pasillo. Me dirigí a las escaleras, intentando hacer el menor ruido posible. El crujido de las maderas bajo mis pies no ayudaba en absoluto. Con cada paso, me sentía más ansioso, más incómodo, como si algo estuviera a punto de suceder. Al llegar al vestíbulo, algo me detuvo. La puerta de entrada, que había dejado entreabierta al entrar, estaba ahora completamente cerrada. No la había cerrado yo. No había nadie más allí, ¿verdad?
La casa estaba vacía, o eso quería creer. Decidí que ya había tenido suficiente. Tenía que salir. Pero antes de llegar a la puerta principal, algo captó mi atención. En una esquina del vestíbulo, un espejo antiguo, cubierto de polvo, reflejaba la luz que se filtraba a través de las grietas de la casa. Al principio, no lo noté. Pero al mirarlo más de cerca, vi algo extraño. En el reflejo del espejo, algo se movió. Una sombra, fugaz pero claramente visible. No era mi reflejo. No era ninguna de las cosas que había visto en el vestíbulo. Era algo diferente. No podía explicarlo, pero en ese instante, sentí una oleada de pánico. Mi corazón latió con fuerza. Intenté apartar la vista del espejo, pero algo me retenía. La figura en el reflejo parecía estar acercándose a mí, pero no se movía en el espejo, sino que de alguna manera lo hacía dentro de mí. La sombra estaba en el vestíbulo, y algo en la habitación detrás de mí se agitó. El aire se volvió más denso, como si estuviera siendo absorbido por la casa. Algo no estaba bien. Me giré rápidamente, mirando hacia la puerta, pero lo que vi me paralizó. La figura en el espejo no estaba allí. No podía ser. No había nadie en el vestíbulo. Pero el eco de mis propios pasos retumbaba en la casa, y el ruido se amplificaba, como si algo estuviera respondiendo a mi presencia. Corrí hacia la puerta. La cerré detrás de mí con un fuerte golpe. El sonido resonó en la noche vacía. Me quedé allí, de pie, con el corazón aún acelerado, mirando hacia la casa. Estaba en la calle, y la casa seguía en su lugar, pero algo había cambiado. Algo que no podía identificar. Decidí irme. No podía quedarme allí ni un minuto más. Subí a mi coche, sintiendo el aire fresco del atardecer acariciar mi rostro, pero algo me hizo detenerme antes de arrancar. Volví a mirar hacia la casa. A través de la ventana rota, en el segundo piso, vi una figura. Era apenas visible, como una sombra, pero tan clara como las luces de la calle. La misma figura del pasillo. La misma figura que había visto en el reflejo del espejo. Estaba de pie, en la misma ventana, observándome. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Arranqué el coche y me alejé rápidamente, sin mirar atrás, pero la imagen de la figura en la ventana seguía acechándome. No pude dejar de pensar en lo que había visto en la casa, en los ecos que aún resonaban en mi mente. No entendía lo que había ocurrido. ¿Era todo producto de mi imaginación? ¿Había algo más en esa casa que no podía ver? ¿Y por qué esa figura me observaba, no solo dentro de la casa, sino también fuera de ella, como si me hubiera estado esperando? Los días que siguieron a mi salida de la casa fueron extraños. Aunque me encontraba en mi hogar, la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. No era solo el recuerdo de la figura en la ventana ni la sombra en el espejo. Era el eco de lo que había sucedido, como si la casa me hubiera marcado de alguna manera. Y cuanto más intentaba olvidar lo ocurrido, más me obsesionaba con la idea de que había algo más, algo que aún no había comprendido. La casa seguía allí, inmutable, al final de la calle. La visité una vez más, días después, sin decirle a nadie a dónde iba. No podía seguir con mi vida sin entender qué había ocurrido. La intriga, el miedo y la curiosidad me empujaban a regresar, aunque sabía que la experiencia anterior había sido aterradora. Esta vez, cuando llegué, no sentí la misma presión en el pecho. Al principio, todo parecía igual. La casa seguía desmoronada, las ventanas rotas y el jardín cubierto de maleza. Pero algo había cambiado. La atmósfera era más pesada. El aire, aunque parecía igual, me golpeaba como si ya no fuera bienvenido en ese lugar. Decidí entrar, aunque con más cautela. El vestíbulo estaba igual que antes, pero sentí que las sombras que se alargaban desde las paredes me seguían. Algo dentro de mí me decía que no debería estar allí, pero no pude resistir. La puerta de la habitación donde había encontrado el cuaderno estaba abierta, y me sentí impulsado a volver a verla. Al entrar, todo parecía estar en su lugar. La misma cama deshecha, la misma mesa, la foto en la pared. Pero algo más estaba allí. Una puerta pequeña, que nunca había visto antes, apareció al fondo, oculta tras las cortinas rotas. No estaba segura de si la puerta siempre había estado allí o si se había materializado de alguna forma. Decidí acercarme. La puerta no estaba cerrada, pero al abrirla, lo que encontré dentro me dejó sin palabras. Era una habitación pequeña, casi claustrofóbica. Estaba vacía, excepto por una silla al centro de la habitación. En la silla, un antiguo reloj de bolsillo reposaba, parado,
con las manecillas detenidas en las 3:17, la misma hora que había visto antes en la casa. Recogí el reloj con cautela. Al tocarlo, sentí una extraña vibración, como si algo estuviera dentro de él, esperando salir. Miré alrededor, pero no había nada más en la habitación. Sin embargo, algo en el aire me hizo sentir que no debía quedarme allí. De repente, el reloj comenzó a sonar. Era un sonido bajo, casi inaudible al principio, pero que creció en intensidad, como un tic-tac incesante que resonaba en mis oídos. Pero no era el reloj el que estaba haciendo el ruido. Era algo más, algo que se estaba moviendo en la casa, algo que comenzaba a despertar. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, pero al girarme, vi que la puerta por la que había entrado se había cerrado sola. Mi mente empezó a colapsar. No podía salir, no podía pensar con claridad. El aire en la casa estaba denso, opresivo, como si algo me estuviera atrapando, como si la casa no me dejara ir. De repente, escuché algo más. Un susurro, bajo y casi imperceptible, como si alguien estuviera en otro cuarto, llamándome. Me giré hacia la ventana rota, pero no vi nada fuera. No podía quedarme más tiempo allí. Sentí que me asfixiaba. Los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no venían de las escaleras. Eran pasos suaves, pero definidos, que provenían de la habitación en la que me encontraba. Algo dentro de mí sabía que ya no podía irme. No podía salir sin entender qué estaba ocurriendo. Los pasos se acercaron, pero cuando miré hacia el fondo de la habitación, lo que vi me dejó helado. Era una figura, de pie, en la esquina más oscura de la habitación. No podía distinguir sus rasgos, solo podía ver la forma de su silueta. Sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando la luz que entraba de la ventana rota. Era la misma figura que había visto en el pasillo, la misma sombra que me había observado desde el principio. Mi respiración se aceleró. Ya no podía moverme. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus pasos suaves pero firmes, como si estuviera acercándose lentamente, pero sin prisa. No podía escapar. De repente, la casa dejó de hacer ruido. El tic-tac del reloj se detuvo, y el susurro desapareció. La figura, que había estado acercándose, se detuvo a unos pocos pasos de mí, su presencia llenando la habitación. Me quedé allí, atrapado entre el miedo y la desesperación. Ya no podía confiar en mis sentidos. Ya no sabía si estaba soñando o si estaba atrapado en algún tipo de trance. Sin embargo, al mirar más de cerca, vi que la figura ya no era una sombra. Era un hombre. El mismo hombre de la foto. El mismo hombre que había desaparecido hace tantos años. Y ahora, frente a mí, con una expresión vacía en su rostro, me observaba, como si no hubiera pasado el tiempo. Las palabras del cuaderno vinieron a mi mente: la casa no olvida. Y, por un instante, entendí que la casa no solo guardaba recuerdos. La casa había preservado algo más. Algo mucho más oscuro. La figura extendió la mano hacia mí, y, aunque no pude moverme, sentí que el aire alrededor de mí se volvía cada vez más pesado. La presión aumentaba, como si la casa me estuviera absorbiendo, como si me estuviera atrapando en sus propios recuerdos. En ese instante, entendí que, aunque saliera, nunca podría escapar realmente. La casa no me dejaría ir. No dejaba ir a nadie. El viaje empezó con una idea simple: escapar de la rutina. Después de un año estresante en la ciudad, sentí que necesitaba un cambio de aire, una pausa de todo lo que me rodeaba. Así que decidí tomar unos días para ir a un lugar aislado, tranquilo, lejos del ruido y las preocupaciones. Encontré una pequeña casa en las afueras de la ciudad, en un bosque que nunca había explorado. El lugar parecía perfecto para desconectar. La casa estaba ubicada en una zona bastante remota, sin demasiados vecinos cerca. Eso me gustaba, la idea de estar solo. El agente que me la alquiló me dijo que había estado vacía durante años, pero que aún se encontraba en buen estado. A pesar de que me dio algunas advertencias sobre el camino que llevaba hacia la casa, algo me impulsó a seguir adelante. A veces la curiosidad puede más que el sentido común. Con el coche lleno de provisiones, me dirigí hacia la casa. Al principio, el camino estaba asfaltado, pero luego se convirtió en un sendero de tierra que serpenteaba entre árboles altos y frondosos. La luz del día pasaba de manera difusa a través de las copas de los árboles, creando sombras extrañas en el suelo. A medida que me adentraba más en el bosque, la sensación de estar alejado del mundo real se intensificaba.
Ya no podía escuchar el tráfico ni el bullicio de la ciudad. Solo el crujir de las ramas bajo los neumáticos y el viento moviendo las hojas. Finalmente, después de casi una hora de viaje, llegué a la casa. Estaba tal como la describió el agente. Era pequeña, de 2 plantas, con paredes de madera envejecida y una chimenea visible en el techo. La puerta principal estaba ligeramente abierta, como si me estuviera esperando. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí al aire frío que empezaba a envolver el lugar. Bajé del coche y, antes de entrar, miré alrededor. El paisaje era impresionante, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. El silencio era total, tan absoluto que casi podía oír mis propios latidos. Decidí ignorar esa sensación. Después de todo, estaba allí para descansar y disfrutar del aislamiento. Entré en la casa. El interior tenía el mismo aire de abandono que el exterior, pero también una extraña calidez. Había polvo en las superficies y las cortinas estaban arrugadas, pero las habitaciones estaban bien conservadas. A la izquierda, un salón con una chimenea que no parecía haber sido utilizada en años. Al fondo, una cocina sencilla con una mesa de madera. Todo parecía en orden, excepto por las huellas de tiempo. Me dirigí al salón, dejé mis cosas y me senté frente a la chimenea. El sol comenzaba a ponerse, y la luz que entraba por las ventanas tenía un tono anaranjado que transformaba el lugar en algo acogedor. Me sentía tranquilo, pero algo seguía rondando en mi mente, una sensación extraña que no podía identificar. Como si la casa estuviera observándome. Esa noche, cené algo rápido y me acomodé en el sofá, dispuesto a leer un libro. A medida que las horas pasaban, la casa se iba llenando de ruidos sutiles, el crujido de la madera, el viento golpeando las ventanas, pero nada que me hiciera sentir realmente incómodo. Sin embargo, antes de irme a dormir, decidí explorar un poco más la casa. Subí al segundo piso, que estaba dividido en 3 habitaciones. Una era un dormitorio grande con una cama de matrimonio cubierta con sábanas amarillentas. La segunda, más pequeña, estaba vacía, pero la tercera habitación me llamó la atención. Estaba cerrada con llave. La llave estaba en el suelo, a un costado de la puerta. Me agaché a recogerla, y una vez la tuve en la mano, no pude evitar la curiosidad. ¿Por qué estaba esa habitación cerrada? ¿Qué podría haber allí que no fuera visible para los ojos? Abrí la puerta, y lo primero que noté fue que la habitación estaba más fría que el resto de la casa. Había una ventana pequeña, tapada por lo que parecía una cortina antigua. Dentro, la habitación estaba completamente vacía, excepto por un espejo grande, que ocupaba toda la pared de enfrente. El reflejo del espejo mostraba la habitación vacía, pero algo me hizo mirar más de cerca. En el reflejo, vi algo que no estaba allí, una sombra. Era apenas visible, pero estaba al fondo de la habitación, cerca del espejo. Me alejé rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero la habitación seguía vacía. Solo el espejo reflejaba algo más, algo que no podía ver con mis propios ojos. Dejé la llave en la mesa y cerré la puerta con la misma rapidez con la que la había abierto. Algo me decía que no debía haber entrado. Regresé al salón y me senté de nuevo. Aunque el aire parecía haber cambiado, decidí no pensar más en la habitación ni en lo que había visto en el reflejo. Después de todo, estaba allí para desconectar, no para encontrar cosas raras. La noche transcurrió lentamente. Aunque la casa estaba tranquila, no pude evitar la sensación de que algo no encajaba. Los crujidos de la madera parecían más fuertes, y cada sonido que venía de la casa me parecía más intenso. Finalmente, caí dormido, pero el sueño fue inquieto, lleno de sueños extraños y oscuros, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Desperté abruptamente en medio de la noche. El aire estaba mucho más frío que antes, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí al instante. Me costaba recuperar el aliento, como si hubiera estado soñando algo que no podía recordar con claridad, pero que me había dejado una huella de miedo. Miré a mi alrededor, pero la oscuridad en la que estaba sumido no ofrecía consuelo alguno. El reloj en la mesa marcaba las 3:17. Algo en esa hora me pareció extrañamente perturbador, como si fuera la clave de algo que no alcanzaba a comprender. ¿Era solo mi imaginación? ¿Un efecto del aislamiento? Decidí que no importaba. No podía seguir allí, esperando que el miedo me consumiera. Me levanté de la cama, con la intención de ir a la cocina a tomar algo de agua y despejar mi mente. Al caminar por el pasillo, el sonido de mis pasos era lo único que se escuchaba.
Todo estaba en un silencio absoluto, roto solo por los crujidos ocasionales de la casa. El aire seguía frío, y la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. No era la casa la que me estaba asfixiando. Era algo más, algo que no podía identificar, pero que sabía que estaba en algún rincón de ese lugar. Cuando llegué a la cocina, me senté en la mesa y traté de calmarme. No había razón para estar tan alterado. La casa estaba vieja, sí, pero nada que indicara que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. Sin embargo, cuando tomé el vaso de agua y lo llevé a mis labios, un ruido suave me hizo volver la mirada. Era como un susurro, bajo, casi imperceptible. Me levanté de un salto, el vaso cayendo al suelo. No había nadie en la cocina. El sonido se desvaneció tan rápido como había llegado, pero lo sentí claramente, como si alguien estuviera cerca, observándome desde la oscuridad. La cocina estaba vacía. No había señales de vida, pero el aire seguía pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Decidí salir de la cocina y regresar a mi habitación. No me atreví a mirar atrás, pero la sensación de ser observado seguía acompañándome. Al caminar por el pasillo, una vez más escuché el crujido de la madera, esta vez mucho más cerca. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo las sombras de la casa, alargadas por la luz tenue que se colaba de la ventana. Al llegar a mi habitación, me metí en la cama y traté de dormir, pero el sueño ya no era reparador. Los recuerdos de la figura en el espejo, la sensación extraña en la habitación cerrada, todo eso seguía rondando mi cabeza. Cerré los ojos, pero no dejaba de oír el leve sonido de pasos en la casa. Algo me decía que no debía quedarme allí. Algo no quería que estuviera en ese lugar. La madrugada llegó lenta, y cuando finalmente cerré los ojos, el sueño fue pesado y perturbador. Los sueños eran oscuros y distorsionados, como si estuviera atrapado en un espacio entre la vigilia y el sueño. Las figuras en mis sueños eran borrosas, cambiaban de forma, pero todas tenían algo en común: la casa, la misma casa, y en cada sueño, algo o alguien me observaba desde las sombras. Desperté sobresaltado. Estaba sudando. El reloj nuevamente marcaba las 3:17. El mismo minuto que había visto antes. El mismo minuto extraño. Mi respiración era agitada, y me costaba calmarme. Me levanté de la cama y me dirigí al vestíbulo. La casa estaba silenciosa, pero la sensación de incomodidad no se había disipado. Algo había cambiado en mí. Ya no podía ignorarlo. Decidí salir al exterior. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, y por un momento sentí que la casa quedaba atrás. Pero al mirar hacia la estructura, noté algo extraño. En la ventana del segundo piso, había una luz tenue. No era posible. Había revisado esa ventana antes de dormir, y estaba completamente vacía. Nadie podría estar allí. Me quedé allí, observando la luz, pensando que quizás era producto de mi mente, de la falta de sueño. Pero no podía dejar de mirarla. Esa luz, que parecía vacilante, como si alguien estuviera encendiendo una lámpara. Mi instinto me dijo que debía regresar, que debía salir de allí, pero no lo hice. Algo me seguía, algo que había estado esperando. Subí nuevamente a la casa, con el corazón acelerado, decidido a investigar lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué al segundo piso, la luz ya no estaba. Pensé que tal vez había sido un reflejo, una ilusión causada por la luz de la luna. Pero algo me decía que no era así. No podía simplemente ignorarlo. Al entrar en la habitación del fondo, la misma que había estado cerrada, sentí una presión en el aire. Miré alrededor, y al principio no vi nada. La habitación estaba vacía, pero al acercarme al espejo, noté que no estaba igual que antes. El cristal estaba cubierto por una capa delgada de polvo, pero algo más parecía haberlo alterado. Había marcas en el vidrio, como si alguien hubiera intentado limpiarlo rápidamente, pero lo único que pude distinguir fue una figura en el reflejo, una figura que no estaba realmente allí. Mi cuerpo se tensó. No podía dejar de mirarlo. La figura no era una persona, no era una sombra. Era algo más, algo que había estado esperando, algo que había estado allí todo el tiempo, oculto en la casa. Pero no podía entender qué era. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Esta vez, no provenían del pasillo ni de la planta baja. Estaban directamente detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada allí. Solo la habitación vacía. Solo el sonido de mi respiración entrecortada. Miré el reloj. Volvía a marcar las 3:17. Y en ese instante, todo se detuvo.
La casa estaba en silencio absoluto. No había ni un susurro, ni el crujido de las maderas que había escuchado antes. El aire, que antes estaba pesado, ahora se sentía frío y denso. El reloj seguía marcando las 3:17, esa hora en la que todo parecía detenerse, esa hora que se repetía como un eco inquebrantable. Mis ojos no podían apartarse del reflejo del espejo, de esa figura borrosa que parecía estar observándome. Y aunque no podía verla con claridad, algo en mí sabía que no era una ilusión. Mi mente luchaba por procesarlo. No podía entender lo que estaba pasando, pero la sensación de que no estaba solo se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Había algo en la casa, algo que no pertenecía a este mundo, que se había quedado atrapado entre sus paredes. Algo que me estaba esperando. Decidí girarme, a pesar de que mi cuerpo se negaba a moverse. Cuando me di la vuelta, no había nada. No había nadie detrás de mí, solo el vacío de la habitación, que parecía tragarse cada rastro de luz que llegaba a través de la ventana rota. Pero la sensación de que algo me observaba no desapareció. Al contrario, se intensificó. El aire estaba más denso, como si la casa misma me estuviera absorbiendo. Me acerqué al espejo, aunque una parte de mí quería huir, salir corriendo de allí. Pero la curiosidad me empujaba, me incitaba a descubrir lo que había detrás de esa figura, lo que realmente se escondía en la casa. Al acercarme al cristal, vi más claramente las marcas. No eran manchas de polvo. Eran huellas, como si alguien las hubiera dejado allí con los dedos, como si algo invisible hubiera tocado el vidrio. Las huellas formaban un patrón, algo que no lograba comprender. De repente, sentí una presión en el pecho. Era como si algo estuviera dentro de mí, algo que no podía comprender. Como si la casa hubiera comenzado a apoderarse de mis pensamientos, de mis recuerdos. La figura en el espejo comenzó a moverse, aunque no podía ver sus movimientos. Era como si estuviera más cerca, como si la casa estuviera conectando nuestra existencia, uniendo lo visible y lo invisible. Sin pensarlo, tomé un paso hacia atrás. Mis pies tropezaron con algo en el suelo. Era la llave que había encontrado en la habitación, la que había recogido por curiosidad. La tenía en la mano, pero no la recordaba haberla dejado allí. La miré con detenimiento. Era una llave antigua, desgastada por el tiempo, con un diseño extraño en su superficie. Parecía estar hecha para algo específico, pero ¿para qué? ¿Y por qué estaba allí, en ese lugar, a pesar de que yo no la había colocado? No podía quedarme más tiempo en la habitación. Necesitaba salir, necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Al volver a mirar el espejo, la figura estaba allí. Esta vez, era más clara. No era una sombra ni un reflejo distorsionado. Era una figura humana, pero su rostro estaba borroso, como si estuviera envuelta en niebla. Sus ojos, sin embargo, eran oscuros, tan oscuros como la casa misma. Con un suspiro, tomé la llave y salí de la habitación, pero el pasillo estaba más oscuro que nunca. Cada paso que daba parecía ser absorbido por la oscuridad. El sonido de mis propios pasos era amplificado en la quietud del lugar, como si la casa misma estuviera escuchando. Decidí que debía bajar al vestíbulo. Al llegar, vi la puerta de entrada cerrada. Me acerqué a ella, pero al intentar abrirla, me di cuenta de que algo estaba mal. La puerta, que antes había estado ligeramente abierta, ahora no cedía. Estaba cerrada con fuerza, como si alguien la hubiera bloqueado desde el otro lado. El miedo comenzó a tomar el control. Me giré, buscando una forma de escapar, pero el aire se volvió aún más denso. La sensación de que algo estaba a punto de suceder se volvió insoportable. No podía respirar con normalidad, y mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría desmayarme en cualquier momento. Fue en ese momento cuando escuché un ruido. Un golpe seco. Provenía del segundo piso. No sabía qué había sido, pero el sonido se hizo más fuerte, como si algo cayera al suelo. Miré hacia las escaleras. No podía ver nada, pero sabía que no estaba solo. Había algo en esa casa. Algo que me había estado esperando. Tomé un respiro profundo, traté de calmarme, pero algo me decía que no debía subir las escaleras. Sin embargo, mis pies se movieron hacia ellas. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y el sonido se amplificaba en el silencio de la casa. La presión en mi pecho aumentaba a medida que me acercaba a la planta superior, como si la casa estuviera exigiendo algo de mí. Al llegar al segundo piso, las sombras parecían alargarse, como si fueran más oscuras que antes. La casa estaba respirando, pero ya no era solo un lugar vacío. Era algo más.
Las paredes, las ventanas, el aire mismo me estaban asfixiando, como si todo se hubiera convertido en una trampa. Cuando llegué al final del pasillo, la puerta que había visto antes estaba cerrada. Pero esta vez, no sentí la necesidad de abrirla. En su lugar, una nueva puerta apareció, una puerta que no había visto antes. Estaba al final del pasillo, y aunque no quería acercarme, algo en mí me impulsó a ir hacia ella. Tomé la manija y la giré. La puerta cedió fácilmente, como si me estuviera esperando. El interior estaba oscuro, y el aire era aún más frío que en el resto de la casa. En el centro de la habitación había una silla, y sobre ella, algo que no pude identificar al principio. Era un libro, viejo, con las tapas gastadas y cubiertas de polvo. Pero lo más extraño era el hecho de que el libro estaba abierto, como si alguien lo hubiera estado leyendo. Me acerqué lentamente. El libro estaba escrito en un idioma que no podía comprender, pero las palabras parecían moverse, como si estuvieran vivas. Cada letra era un susurro, un eco que resonaba en mi mente. De repente, sentí una presión aún más fuerte en mi pecho. La casa estaba sobre mí, estaba dentro de mí. Al mirar hacia la silla, vi algo que me hizo caer de rodillas. No era una sombra ni un reflejo. Era una figura, la misma figura que había visto en el espejo. Estaba sentada en la silla, observándome, esperando. La figura en la silla permanecía inmóvil, observándome con unos ojos oscuros y vacíos que parecían no tener fin. No podía apartar la vista de ella, aunque mi cuerpo temblaba por el miedo. No sabía qué hacer, no sabía si debía huir o quedarme. La atmósfera en la habitación era opresiva, como si todo el aire estuviera siendo absorbido por la figura. La silla, que antes parecía estar vacía, estaba ocupada por esa presencia, esa sombra que había estado acechándome desde el momento en que llegué. No podía ver con claridad los detalles de su rostro, pero sabía que no era humano. Algo en sus ojos, algo en la forma en que me miraba, me decía que no estaba frente a una persona, sino ante algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando. Mi mente empezó a trabajar frenéticamente, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero no podía. No había nada racional en lo que veía. Todo a mi alrededor parecía estar fuera de lugar, distorsionado. Era como si la casa hubiera tomado vida, como si se estuviera alimentando de mi miedo, de mi confusión. De repente, la figura se movió. No de una manera natural, sino como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible. La silla crujió bajo su peso, y la figura se levantó lentamente. El sonido de sus movimientos resonó en la habitación, como si fuera un sonido distante, como si estuviera ocurriendo en otro plano, pero al mismo tiempo, muy real. En ese momento, me di cuenta de algo. La figura no estaba caminando. Flotaba. Se desplazaba hacia mí sin tocar el suelo, como si el aire mismo la empujara. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, y retrocedí, pero el espacio en la habitación parecía haberse reducido. No había forma de escapar. La puerta estaba detrás de mí, pero no podía llegar a ella. Algo me lo impedía. La figura flotó hasta estar a escasos centímetros de mí, y entonces, sus ojos, esos ojos oscuros y vacíos, se fijaron en los míos. No dije nada. No podía. El miedo me había paralizado. Era como si todo mi ser estuviera siendo absorbido por esa presencia, como si estuviera perdiendo mi identidad, mi conexión con la realidad. De repente, escuché una voz, o más bien, sentí una voz en mi cabeza. No era una voz humana. Era algo profundo, algo que no pertenecía a este mundo, pero que se infiltraba en mi mente de manera invasiva. ¿Lo entiendes ahora? No podía responder. No sabía cómo. La figura comenzó a moverse alrededor de mí, flotando, como si me estuviera inspeccionando, como si fuera una especie de ritual o examen. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, mis manos temblaban, y la sensación de ser observado por algo mucho más grande que yo me envolvía por completo. La casa no es lo que parece, la voz continuó, esta vez más clara. Nadie puede escapar de ella. Nadie puede dejarla atrás. Mi mente intentó resistirse. No quería aceptar lo que estaba ocurriendo. No quería creer que estaba atrapado en algo que no podía controlar. La figura, sin embargo, continuaba su movimiento, cada vez más cerca, cada vez más inquietante. Mi cuerpo ya no respondía. Quería correr, pero mis piernas no se movían. Quería gritar, pero mi voz no salía. Has abierto la puerta, la voz resonó de nuevo, esta vez con un tono más grave. Ya no puedes escapar. Has visto lo que la casa esconde.
Y ahora, formas parte de su historia. El aire en la habitación se volvió aún más espeso. La casa misma parecía estar respirando conmigo, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada pensamiento. Era como si la realidad misma estuviera distorsionándose, desvaneciéndose a su alrededor. La figura flotante comenzó a desvanecerse en el aire, pero no desapareció por completo. Algo en ella seguía allí, dentro de la casa, esperando. Con un esfuerzo extremo, logré moverme. Corrí hacia la puerta, y esta vez, cuando la abrí, sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo. El vestíbulo estaba oscuro, pero al menos era un lugar familiar, un lugar del que podía escapar. Corrí por el pasillo, mis pasos resonando con cada movimiento, pero algo me detenía. Un ruido. Un susurro. Un suspiro profundo que venía de todas partes. Cuando miré hacia atrás, vi que la casa había cambiado. No estaba igual que antes. Las paredes, antes desmoronadas, ahora parecían estar completamente intactas. Las puertas y ventanas estaban cerradas, y las sombras en los rincones del pasillo se alargaban, como si estuvieran cobrando vida. Era como si todo lo que había visto hasta ahora estuviera tomando una nueva forma, una forma que no podía comprender. Corrí hacia la puerta principal, pero cuando llegué, la puerta no estaba allí. No había forma de salir. Estaba atrapado en un lugar del que no podía escapar. La figura apareció nuevamente, esta vez frente a mí, en el umbral de la puerta. Me miraba fijamente, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que me estaba observando. En su rostro, podía distinguir una expresión de satisfacción, como si me estuviera esperando, como si todo lo que había sucedido estuviera destinado a ocurrir. La casa no olvida, la voz resonó nuevamente en mi mente. Y ahora tú tampoco lo harás. Con esa última palabra, la figura desapareció, y el silencio volvió a llenar la casa. Sin embargo, el aire seguía siendo pesado. La presión no se disipaba. Sabía que ya no podía salir, que la casa había comenzado a reclamarme, que ya formaba parte de su historia. La puerta, que antes estaba abierta, ahora estaba cerrada. La casa había sellado su destino, y el mío también. A veces, cuando las cosas no van bien, lo único que necesitas es escapar. Eso fue lo que pensé cuando decidí hacer el viaje. No era un gran aventurero ni nada por el estilo. Solo alguien cansado, buscando escapar de la ciudad, del ruido, de la presión. Un fin de semana en el campo, solo, lejos de todo, para desconectar. No esperaba nada extraordinario, pero nunca imaginé que el lugar al que iba a llegar tendría un impacto tan profundo en mí. Había encontrado la casa por casualidad. Estaba navegando en internet, buscando alguna cabaña apartada en el bosque, cuando vi el anuncio. Decía algo así como casa de campo en alquiler, alejada de la ciudad, ideal para desconectar. El precio era sorprendentemente bajo, y no había mucha información sobre el lugar, solo un par de fotos. La casa parecía estar en un claro del bosque, con un pequeño sendero que se perdía entre los árboles. Al principio me pareció raro, pero pensé que sería perfecto para lo que buscaba. Además, el hecho de que no hubiera mucha información me intrigó aún más. Sin pensarlo mucho, reservé el fin de semana. El viaje hasta allí fue largo. Pasé varias horas conduciendo por carreteras secundarias, cada vez más alejadas de la ciudad. El paisaje cambiaba, los edificios desaparecían, y a medida que avanzaba, el entorno se volvía más oscuro y desolado. La carretera estaba rodeada de árboles que parecían abarcarlo todo. Aunque era de día, el cielo estaba gris y las nubes cubrían el sol, creando una atmósfera extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando finalmente llegué a la casa, noté algo peculiar. Aunque estaba en un claro, el lugar parecía completamente apartado de todo. La casa, aunque antigua, no parecía estar en mal estado. A primera vista, era una construcción de 2 plantas, con madera envejecida, una chimenea visible en el techo y grandes ventanales que ofrecían vistas al bosque. No había señales de vida cerca, ni vehículos estacionados, nada que indicara que otras personas pudieran estar allí. Al principio, me sentí cómodo. Era el tipo de lugar que, en teoría, te hace sentir en paz, aislado, con el ruido del viento y los árboles. Estacioné el coche y tomé las llaves que me había dejado el propietario, que parecía ser una persona mayor. Me explicó que la casa no había sido utilizada mucho últimamente, pero que estaba bien conservada. También mencionó algo sobre no ir más allá del sendero que conducía a la casa,
pero no le presté mucha atención en ese momento. Entré en la casa, que estaba completamente vacía, salvo por los muebles cubiertos de sábanas blancas. Había algo en la decoración que me hizo pensar que había sido un hogar bastante cálido en algún momento, aunque el paso del tiempo la había dejado marcada. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el silencio. El aire estaba denso, pero no por la humedad. Era un silencio pesado, casi palpable. El tipo de silencio que te hace sentir que algo no está bien, pero que no puedes identificar qué es. Pasé la tarde explorando la casa, abriendo las ventanas para dejar entrar algo de aire fresco, pero a medida que la noche caía, la atmósfera en el interior parecía volverse más pesada. Decidí dar un paseo por los alrededores, buscando ese sendero que el propietario me había mencionado. Quería ver qué más había alrededor, ya que no había mucha información sobre la zona. El sendero estaba al final del jardín, más allá de una verja que no estaba completamente cerrada. Lo tomé, pensando que sería solo un pequeño paseo. Al principio, el camino parecía bastante común, pero a medida que avanzaba, los árboles se volvían más densos, y la luz del atardecer apenas llegaba hasta el suelo. El sendero estaba cubierto de hojas secas, y a lo lejos, pude escuchar el crujir de ramas. Me sentí observado, pero no le presté mucha atención. Era solo el bosque, pensé. De repente, el camino se bifurcó. A la izquierda, parecía continuar en línea recta hacia un pequeño claro. A la derecha, el sendero se adentraba más en el bosque, sin ningún indicio de destino. Decidí seguir hacia el claro. Mientras caminaba, me di cuenta de que el ambiente se había vuelto aún más denso, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Al llegar al claro, encontré algo que no esperaba, una pequeña cabaña. No era la casa en la que me hospedaba, pero parecía estar hecha con la misma estructura. La cabaña estaba en ruinas, con las paredes medio derrumbadas y el techo hundido en algunas partes. Algo en su presencia me inquietó, como si el lugar estuviera allí para recordarme que no debía seguir avanzando. Me acerqué con cautela. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, y al asomarme pude ver en el interior un montón de escombros. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una pequeña mesa en el centro de la habitación, cubierta de polvo y telarañas. En ella había algo, un cuaderno. Lo tomé con cuidado, sintiendo una extraña inquietud al sostenerlo. El cuaderno estaba envejecido, con la tapa de cuero descolorida y desgastada. Al abrirlo, encontré páginas llenas de escritos. No pude leer mucho al principio, pero algo en las palabras me heló la sangre. Decían: no te acerques a la casa. No es segura. Si has encontrado este cuaderno, es porque ya estás demasiado cerca. Mi respiración se aceleró. El cuaderno hablaba de la casa, de algo que sucedió allí. Algo que no podía entender. Sentí un nudo en el estómago, pero la curiosidad me empujó a seguir leyendo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, escuché un ruido detrás de mí. El ruido detrás de mí era leve, casi imperceptible. Un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas, pero a una distancia considerable. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, girando rápidamente hacia el origen del sonido, pero no había nada. Solo el denso bosque y la pequeña cabaña a mis espaldas. Me quedé allí, en silencio, con el cuaderno aún en mis manos. Algo no estaba bien, eso era lo único que podía pensar. Decidí que era hora de irme. El cuaderno no ofrecía ninguna pista clara, solo fragmentos de palabras que parecían más advertencias que historias. Algo en mi interior me decía que ya había tenido suficiente. Alzando el cuaderno, lo dejé de nuevo en la mesa de la cabaña y me di la vuelta. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia el sendero, el crujido volvió, más fuerte esta vez. No pude evitarlo. Giré de nuevo hacia el claro, mirando al alrededor, esperando ver algo. Pero no había nadie, solo árboles que se balanceaban suavemente con el viento y el sonido de la naturaleza que volvía a llenarlo todo. Mi mente comenzó a racionalizar, buscando explicaciones lógicas. Probablemente haya sido un animal, pensé. Quizás alguna rama se haya roto debido al viento. Sin embargo, no podía dejar de sentir esa extraña sensación de ser observado. Decidí salir del claro, pero al dar el primer paso, algo me detuvo. Era un sonido, una vibración que sentí en el suelo, como si algo grande se estuviera moviendo bajo mis pies. En un principio, lo ignoré, pero el suelo tembló un poco más fuerte. Esta vez, no era el viento ni un animal. Me giré bruscamente, mis ojos recorriendo el bosque, pero no vi nada inusual.
Sin embargo, esa sensación de inquietud seguía allí, como una sombra que me perseguía. Apreté los dientes y comencé a caminar de nuevo, con pasos rápidos, sin mirar atrás. El sendero parecía interminable, y la oscuridad comenzaba a caer, haciendo que todo a mi alrededor se volviera más sombrío. Cada crujido de las ramas bajo mis pies me parecía más alto, más cercano, como si alguien estuviera siguiéndome. Sentí que la presión en mi pecho aumentaba. No podía dejar de pensar en la cabaña, en el cuaderno, en esa extraña advertencia. Cuando finalmente llegué a la casa, me apresuré a entrar. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe seco, buscando el refugio que esa casa ofrecía, aunque sabía que no sería suficiente para alejar las sensaciones que había experimentado fuera. El interior estaba aún más sombrío que cuando llegué, y la única luz provenía de las lámparas de aceite que había encendido para dar algo de calor al lugar. Me dirigí rápidamente al salón y me dejé caer en el sillón, pero el aire no dejaba de sentirse tenso. El reloj en la pared marcaba las 8 de la tarde, pero ya se sentía como si fuera mucho más tarde. Mi mente, ahora llena de imágenes de lo que había dejado atrás en el claro, no podía dejar de pensar en el cuaderno. Pensé en ir a buscarlo, en leerlo de nuevo, pero el recuerdo de las palabras escritas me hizo dudar. Algo me decía que no debía seguir investigando. Me levanté del sillón con la intención de prepararme algo para comer, pero antes de que pudiera dar un paso, escuché algo. No fue un crujido de la casa, ni el sonido natural de la madera. Fue una risa. Lejos, tenue, como un eco que resonaba en las paredes. Me detuve en seco, mi respiración se aceleró y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser. Pensé que había sido mi imaginación, que estaba empezando a enloquecer por la soledad. Sin embargo, la risa se repitió, esta vez un poco más cerca, y el sonido, aunque débil, estaba claro. Cerré los ojos un momento, intentando calmarme. No podía permitir que mis nervios me traicionaran. Es solo el viento, me dije. Es solo la casa crujiendo. Pero entonces, la risa se hizo más fuerte, más nítida. Era inconfundible. Alguien estaba en la casa. El miedo me invadió. Di un paso hacia la puerta, pero no podía abrirla. La casa estaba cerrada, pero algo me decía que no debía irme. Algo me decía que quedarme dentro era la única opción. Miré hacia el pasillo. Todo estaba en silencio de nuevo, pero la sensación de que alguien estaba allí, observándome, no desapareció. Decidí revisar la casa, asegurándome de que no había nadie. Me dirigí primero al segundo piso, recorriendo las habitaciones vacías. El piso estaba en el mismo estado que había dejado, pero la sensación de estar siendo observado aumentaba. Me dirigí hacia la habitación cerrada, donde todo había comenzado. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue que el aire estaba aún más frío que antes. Algo en la habitación no había cambiado, pero sentí que la presión aumentaba, como si el lugar se estuviera cerrando sobre mí. De nuevo, el cuaderno estaba allí, en la misma mesa, abierto en la misma página. No sabía por qué, pero al acercarme, la sensación de terror se intensificó. Algo dentro de mí me decía que no debía leer más, que no debía seguir. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me agaché y, con manos temblorosas, tomé el cuaderno. Al abrirlo, las palabras eran más claras, y al final de la página, algo nuevo estaba escrito, algo que no había visto antes. Si has llegado hasta aquí, es porque ya no puedes escapar. Los que se atreven a entrar en la casa siempre dejan una parte de sí mismos atrás. Y nosotros, los que vivimos en ella, no olvidamos. Una sensación de horror indescriptible me recorrió el cuerpo. El cuaderno no era solo una advertencia. Era una condena. Me levanté de un salto, tirando el cuaderno al suelo. No podía respirar. Todo en la casa parecía desmoronarse. Sentí la presión, sentí que la casa estaba viva, que me estaba absorbiendo. Y cuando miré hacia la puerta, la figura volvió a aparecer, de pie en el umbral, su rostro borroso, sus ojos vacíos. La figura en el umbral no se movió, pero sentí su presencia como si me estuviera atravesando. Era una sombra, una presencia que parecía tomar forma de algo humano, pero no lo era. Sus ojos vacíos me observaban, y aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí como si toda mi existencia estuviera siendo evaluada por algo mucho más grande que yo. El cuaderno estaba tirado en el suelo, y un frío intenso se apoderó de la habitación. El aire estaba espeso, denso, como si la casa misma estuviera respirando con fuerza. Quería moverme, salir corriendo, pero algo me lo impedía.
Era como si la casa me estuviera sujetando, reteniéndome allí con su peso invisible. La figura dio un paso hacia mí, y el sonido de sus movimientos era diferente, extraño, como si no estuviera caminando sobre el suelo. El crujir de las maderas desapareció, y lo único que se escuchaba era un leve susurro, como si la propia casa hablara. Un murmullo bajo, pero claro. La casa nunca olvida, la voz resonó en mi mente, y en ese momento supe que no era un pensamiento mío. Era algo que la figura había transmitido directamente a mi conciencia. Algo que no podía entender, pero que sentí con una certeza aterradora. La casa me había estado esperando, y yo, de alguna manera, había sido parte de su historia desde el principio. Mi cuerpo estaba paralizado. No podía moverme, no podía hablar. La figura dio otro paso hacia mí, y cuando estuvo a solo unos centímetros, algo en mi interior me impulsó a hacer algo, a correr, a escapar. Pero la casa estaba cerrada. Las puertas no cedían, las ventanas no se abrían, y la figura seguía allí, observándome con esos ojos vacíos. Miré hacia el pasillo, buscando alguna salida, pero la casa parecía haber cambiado. Las paredes se cerraban, el techo parecía desmoronarse lentamente, y el suelo crujía bajo mi peso como si la casa estuviera envejeciendo rápidamente. La figura se acercó aún más, y por un breve momento, pude ver algo en sus ojos. No eran ojos humanos, pero había algo en ellos, algo que reflejaba el tiempo, el abandono, las historias de aquellos que habían entrado antes que yo. Nosotros siempre estamos aquí, la voz resonó de nuevo, más fuerte esta vez. La casa siempre recuerda a quienes entran, pero solo unos pocos logran salir. No porque quieran irse, sino porque necesitan estar aquí. Me sentí atrapado. La casa no solo me observaba. Me había estado reclamando desde el momento en que puse un pie en el sendero, desde que tomé el cuaderno, desde que la puerta se cerró detrás de mí. Mi mente comenzaba a desmoronarse, como si todo lo que había conocido, todo lo que había entendido, ya no tuviera sentido. La figura extendió una mano hacia mí. No pude evitarlo. Algo dentro de mí me impulsó a dar un paso atrás, pero mis pies no se movieron. La casa parecía absorber todo lo que quedaba de mí, mis recuerdos, mis pensamientos, todo. Ya no podía pensar con claridad. La figura en el umbral estaba cerca, tan cerca que podía sentir su presencia a través de la piel. Antes de que pudiera reaccionar, algo en mi mente se activó, como un impulso de supervivencia. Corrí. No importaba que la puerta estuviera cerrada. No importaba que la casa me retuviera. Corrí hacia la ventana más cercana y, con todo lo que pude reunir, la empujé. El vidrio se rompió, pero la casa no cedió. El sonido del cristal quebrándose era ensordecedor, pero aún así, me lancé hacia la ventana, rompiendo los restos de vidrio que me rodeaban. Caí al suelo, afuera, en el jardín de la casa. El aire frío me golpeó la cara, y por un momento, pensé que había escapado. Miré hacia la casa, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no vi ninguna figura. No vi nada en la ventana. La casa estaba en silencio. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no había escapado. La casa seguía allí, esperándome, y yo, de alguna manera, seguía siendo parte de ella. Me levanté rápidamente, sin mirar atrás, y corrí por el sendero que me había traído hasta allí. No sabía qué había pasado, no sabía cómo había escapado, pero algo en mi interior me decía que no debía mirar atrás. El sendero parecía extenderse ante mí, interminable. La casa ya no era visible, pero sentía su presencia, como una sombra que se alargaba detrás de mí. Al llegar al coche, me detuve un momento para recuperar el aliento. El sonido del motor al encenderse rompió el silencio de la noche. Miré hacia atrás, hacia el bosque, pero no vi nada. La casa no estaba allí, o al menos no podía verla. Sin embargo, la sensación de estar atrapado, de no haber escapado realmente, me acompañaba. Con las manos temblorosas, tomé el volante y comencé a conducir de vuelta por el sendero. A medida que me alejaba, el paisaje parecía volverse más oscuro, como si el camino se alargara hacia un vacío sin fin. Miré por el retrovisor, esperando ver la casa, pero no la vi. Sin embargo, la presión en mi pecho no desaparecía. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de la figura, de la casa, de las palabras que resonaron en mi cabeza, seguían ahí, grabadas. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la casa me estaba llamando. Y en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, sabía que la casa nunca dejaría de recordarme.